Bienvenidos a Departamento de Retornos, un podcast sobre el impacto profundo y duradero del COVID-19 en nuestras vidas. Nuestros objetivos es tratar de entender hacia dónde vamos, tomando en consideración las lecciones aprendidas durante los pasados 2 años. También queríamos convertir este espacio en una reflexión sobre en estos tiempos de gran incertidumbre, ¿verdad? Tiempos de gran incertidumbre que habremos de enfrentar. Soy Mario Edgardo Roche y me enorgullece presentar ese podcast auspiciado por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, el National Endowment for the Humanities y el Fondo para Sostener las Humanidades durante la crisis del COVID-19 del Plan de Rescate estadounidense, conocido como CHARP por sus siglas en inglés. Hoy conversaremos sobre los cambios en el mundo del trabajo en una era post-COVID-19 con la doctora Yolanda Cordero Nieves, psicóloga industrial y socióloga. Saludos, doctora, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Gracias a usted por aceptar la invitación. Primero que nada, ¿qué valoración hace sobre lo que se ha vivido en el mundo del trabajo en estos pasados 2 años? ¿Qué es lo más que le ha impresionado sobre lo que hemos vivido? Yo creo que una de las cosas más importantes e impactantes ha sido, de un lado, los lugares de trabajo que aceptaron los retos y decidieron innovar y cambiar, y por el otro, los que parecen ser más reacios a hacer cambios y entonces optan por cerrar o por reducir sus operaciones, ¿no? Por ejemplo, yo creo que de los cambios más significativos que podría mencionar así, el trabajo desde el hogar definitivamente ha ganado el favor de empleados y de patronos como una alternativa que tiene gran potencial económico para ambos si se maneja efectivamente. Yo creo que todos nos hemos beneficiado de la entrega de compras a domicilio o el recogido frente al negocio. El sistema de turnos que implantó el gobierno para varias agencias, entre ellas el Departamento de Transportación y Obras Públicas, que en unos momentos ha parecido funcionar bastante bien. Y quizás también la telemedicina, que fue o ha sido, aunque va bajando en su impacto, pero fue importante en los inicios de la pandemia, y ahora pues sí, con algún pesar, veo que se va reduciendo el acceso a ella, porque definitivamente se proyectaba como una innovación importante para hacer la medicina más accesible a la gente, a la que no puede transportarse fácilmente a los centros de salud del país. Antes de seguir desarrollando ese aspecto que me interesa mucho, Yolanda, quisiera abundar en lo que mencionaste al principio con respecto a lo que comentas, entiendes, son las ventajas económicas tanto para los empleadores como para los trabajadores del trabajo en remoto, de la labor a distancia. ¿Podrías abundar al respecto? Claro, ya empiezan a aparecer algunos estudios que sugieren que la productividad y la capacidad de innovación ha bajado. Eh, y eso pues quiere decir que hay que volver a la mesa de trabajo, a la mesa de diseño, a ver cómo se hace para que la productividad no se pierda al adoptar una medida como el trabajo remoto. Algunos de los factores que se identifican, que casi todos son estructurales, son, por ejemplo, pues, la falta de destrezas de supervisión de los supervisores y de los gerentes en esta nueva modalidad. No es lo mismo yo tener a los empleados al frente, ver quién está trabajando y quién no, que tenerlos en el hogar. La falta de reglamentación que atienda temas como el horario de trabajo, la disponibilidad del empleado para trabajar en esa modalidad. Todos esos son, la falta de equipo también es importante y ha sido un issue importante porque el equipo que yo tengo en el lugar de trabajo no es el mismo que yo tengo en mi casa. Y aún cuando me pudiera llevar alguno, pues no es la totalidad de mi oficina lo que me llevo.
Un ejemplo es Puerto Rico es una isla tropical, calurosa. Yo no puedo tener en mi casa el aire acondicionado puesto todo el día. Así que esas condiciones cambian. También se menciona como un aspecto importante que afecta el aprendizaje en la organización, el no contar con una persona, un compañero de trabajo o una compañera a quien consultarle rápidamente algunas dudas que surgen en medio de mi tarea. La otra cosa que todavía no sabemos las consecuencias que va a tener, pero ciertamente van a haber consecuencias adversas, es el problema de la seguridad. Los patronos han dado acceso a los empleados a su información desde sus hogares y no sabemos cuántos de ellos pues lograron mantener los controles adecuados y cuántos de ellos los patronos tenían medidas de seguridad y otras personas dentro del hogar pues no hayan accedido a esa información confidencial. Yolanda, lo que has estado comentando con respecto, por ejemplo, a la logística, ¿no? El contar con los equipos necesarios para trabajar desde tu casa, o lo que tiene que ver con, digamos, el manejo de los espacios de lo que eran en las grandes oficinas y estos grandes espacios para agrupar a decenas, a cientos de personas. Evidentemente eso podría en un principio suponer que, por un lado, podría plantear unos costos y un factor económico al trabajador y por otro lado un ahorro, ¿verdad?, a los empleadores. Pero entonces entras también a mencionar lo que tiene que ver con elementos de la supervisión. Estudiando para esta conversación contigo, recuerdo haber leído de hecho que ese aspecto de la mentoría, de la supervisión adecuada, es algo que se ha notado que se ha visto perjudicado con este trabajo en remoto. ¿Podrías abundar más, por favor? Ciertamente, Mario, precisamente porque ese supervisor no domina las destrezas de una modalidad distinta. Y para el supervisor representa un reto grande porque va a tener probablemente, una vez pase la pandemia, va a tener empleados en la oficina y va a tener empleados remotos, a distancia. Así que y tiene que poder reconocer que son dos formas de supervisar distintas, que no puede mantener la misma forma de supervisión en los dos lados, porque son condiciones diferentes. Entonces, esa mentoría, pues, por ejemplo, se ha tratado de atender porque se reconoce que es una deficiencia, creando conciencia en ese supervisor de que tiene que separar un espacio semanal para dedicarle a cada uno de esos empleados que están trabajando a distancia, de forma que no se les acumulen las dudas, que si presentan algún escollo, algún problema, pues se pueda resolver inmediatamente. Y también lo otro que yo creo que va a ser importante es cambiar el enfoque. Nosotros tenemos todavía la visión beberiana del trabajo por tarea, supervisamos la tarea, y en el trabajo a distancia no se puede supervisar la tarea porque la tarea se está haciendo en un lugar que yo no veo y con una persona que yo tampoco veo. Así que yo tengo que empezar a supervisar resultados y convertir los trabajos en trabajos medidos a base de resultados, pues es algo importante, necesario, pero que no es la norma en este momento. Claro, y pregunto también, Yolanda, ¿qué consecuencias, qué efectos va a tener y está teniendo esta dinámica, ¿verdad? Que obviamente ha tenido muchos seguidores, mucha gente que la han favorecido, ¿verdad? El combinar una labor presencial, 2 días en la oficina, 3 días trabajando desde tu casa, ¿verdad? Trae unas ventajas también, pero me pregunto yo y te pregunto, ¿qué consecuencias tiene por otro lado? Y esto tiene que ver con esa socialización en el espacio del trabajo, esa dinámica en remoto, por ejemplo, sobre el compromiso profesional o sobre el sentido de pertenencia de los trabajadores. Bueno, algunos empleados, probablemente la mayoría de los empleados en medio de la pandemia, agradecen la oportunidad de continuar trabajando, de generar sus ingresos. Y en eso, pues, están muy conscientes que esa es una oportunidad que no todos han tenido. También aprecian, y particularmente en el caso de Puerto Rico,
no tener que salir de la casa en las mañanas al tapón para llegar al trabajo y luego por la tarde también perder otra parte del tiempo en ese tráfico de la tarde. Así que para ellos en ese sentido representa una ganancia en calidad de vida, porque pues ya ahorran tiempo y ahorran un poco de dinero de gasolina. Pero ciertamente también sienten, y en algunos casos lo resienten, que las condiciones en las que realizan el trabajo en su hogar no son las mismas de la oficina. Sin embargo, las expectativas de sus supervisores parecen ser las mismas. Entonces, pues un poco sienten la presión en algunos casos de que no se considera que pues no tienen internet de banda ancha, que no tienen el espacio adecuado para trabajar o la silla ergonómica para estar 8 horas sentado. Así que hay, por otro lado, pues esa sensación de que no se ha tenido la empatía necesaria para ajustar las expectativas en las condiciones de emergencia. Estas son cosas que se van a poder trabajar luego de la pandemia para asegurar que los empleados que trabajen a distancia pues tengan unos lugares adecuados, pero en este momento no hubo tiempo para hacer nada de eso, simplemente se fueron a la casa. En ese sentido, tú entiendes, disculpa que te interrumpa, que ese factor de la brecha digital, de la falta de acceso a una banda ancha de Internet, es una asignatura pendiente, un asunto que habrá que atender si esto va a permanecer en el futuro. Oh, ciertamente, ciertamente. Ese es uno de los grandes problemas de desigualdad que tiene en nuestro país, nuestra gente. Eso donde ha hecho más crisis la falta de acceso a la Internet es en nuestros estudiantes, los estudiantes de la montaña, de la ruralía, los maestros. No han tenido ese acceso. Entonces, pensar que cuando se habla de que vamos a trabajar y nos conectamos por Internet, eso solamente es una realidad para 1% de la población, probablemente la mitad, pero hay otra mitad que no tiene ese acceso. Y yo creo que eso es algo con lo que definitivamente hay que trabajar. Los maestros no pueden dar clases por WhatsApp. O sea, los maestros tienen que tener unos programas, unos equipos que les permitan mantener lo más parecido a la efectividad de una clase en un salón, una clase presencial. Pero ciertamente yo creo que ha puesto también todos estos desastres naturales. Si es que finalmente se determina que el coronavirus ha sido natural, que es algo que pues, todavía parece estar en cuestionamiento, pues siempre golpea mucho más a las personas que menos tienen. Yolanda, hay un punto aquí importante también que tiene que ver con esa división entre el tiempo del trabajo y el tiempo de ocio y de cómo esa frontera se puede volver líquida en el contexto de una rutina que tienes que desarrollar en tu casa. ¿Puedes comentarme algo al respecto? Claro, eso ha sido una de las quejas más comunes en los empleados que han trabajado desde sus casas. Ha sido la dificultad de dividir o de determinar cuándo termina el trabajo y empieza su vida familiar, porque están en la casa. Entonces, pues, algunos de ellos pues continúan trabajando y sacando casos porque están allí, no tienen la presión de que tienen que montarse en su automóvil para regresar al hogar, ya están en el hogar. El otro lado de esa moneda es que algunos supervisores pues pierden de perspectiva que ya el horario de trabajo terminó y pues llaman a sus empleados y les escriben y les asignan tareas fuera de las horas laborables. Así que pues eso sí ha sido una queja. Incluso ha sido una autocrítica de muchas personas que conozco, que me dicen, soy yo quien tengo que establecer un mejor control. Así que eso denota que hay una necesidad de adiestramiento,
en las personas para controlar mejor, para manejar mejor esa nueva situación de trabajo y mantener la diferencia o la división entre lo que es el tiempo de trabajo y el tiempo de la familia. De cara a continuar reflexionando, ¿no?, sobre el futuro que nos espera en el mundo del trabajo y escuchando lo que estás comentando ahora, me pregunto si no será necesario que, como ha ocurrido en muchos otros países como en España, ¿verdad?, donde ya está comenzando a reglamentarse lo que ellos denominan como el teletrabajo, precisamente para evitar problemas como los que estás comentando. ¿Crees que en ese sentido sería necesario que algo parecido ocurra acá en Puerto Rico? Definitivamente. Ya el gobierno aprobó legislación en el 2020 para las agencias, que es la ley 36 de 2020, y ya hay un reglamento también publicado por la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno. Sin embargo, yo dudo que hayan podido adoptar esas disposiciones reglamentarias, porque cuando uno lee, pues son cosas que requieren mucho tiempo, que no estuvieron nunca disponibles sin pandemia, porque al gobierno se le ha hecho muy difícil establecer métricas de productividad, orientar sobre los trabajos seguros. Así que hay que ver si logran pasar de la letra a la práctica y implantar las cosas que han reglamentado. Pero yo dudo que en este momento se haya hecho. Eso es importantísimo porque el contrato de trabajo siempre debe estar claro. Es algo que beneficia al patrón y beneficia al empleado. Así no hay Dices, expectativas. sí, perdona, dime, discúlpame. Las expectativas de los dos están claras. El empleado sabe lo que su patrón espera de él y viceversa. Te iba a preguntar, me dices que es la ley 36 del año 2020. ¿Podrías darnos un ejemplo de alguna de las disposiciones de esa ley relacionadas con estos temas que estamos comentando? Bueno, por ejemplo, habla de las métricas, de que los trabajos para poder ser realizados a distancia, pues se requiere que el trabajo tenga una forma de medir la productividad. Pues eso es algo que se ha venido buscando hacer para los trabajos en las oficinas y no se ha logrado. No se ha logrado porque pues los supervisores, el personal de recursos humanos, el personal de gerencia no cuenta con las destrezas para hacer eso, o no tienen el tiempo para hacerlo y tienen las destrezas, pero no se ha logrado. Entonces ahora, pues la ley pide que se haga para el trabajo a distancia. Yo no estoy segura de que esto sea tan fácil de hacer, a menos que no se adiestre y se ayude a los supervisores a desarrollar esas métricas. Wow, esto es un cambio cultural importante. Claro, claro, sí, definitivamente. Otros aspectos son, pues, por ejemplo, en la forma de establecer lo que va a ser un accidente o una lesión ocupacional, pues va a estar sujeta incluso a pleitos legales, porque ¿cómo yo distingo una lesión ocupacional de una doméstica? Si estoy trabajando en mi casa y me tropecé con un cable, pues si es el cable de la cafetera es doméstica y si es el cable de la computadora es ocupacional. ¿Y quién lo evidencia? Claro, claro. Yo me imagino que la evidencia sencillamente ya no va a estar, ya no se va a requerir. Y fíjate, en relación con lo que estás trayendo, quisiera aludir a un aspecto que también quería conversar contigo y que me parece fundamental, que es el de la salud y la seguridad de los trabajadores. Evidentemente, el nuevo juego de pelota, ¿verdad?, del mundo del trabajo en la era post-COVID tendrá que ver con, al menos en ese periodo intermedio de transición, de cierre de la pandemia, que tomará, según los expertos, de 2 a 3 años, pues la idea de que siempre va a tener que trabajar con unas mascarillas puestas, el contar con unos desinfectantes, el crear espacios más adecuados, ¿verdad? El desarrollar pruebas regulares a los empleados. Por ahí va la cosa según lo que tú percibes. Entiendo que sí, que hasta que no se estabilice el sentido del el impacto del coronavirus y de verdad sea, como dicen algunos ahora, y yo creo que todavía no lo es, que sea simplemente un virus como la influenza,
vamos a tener que cuidarnos porque vamos a perder a nuestra población más vulnerable, nos vamos a quedar sin los viejos, vamos a perder toda esa población que es la que se nos está yendo, porque llevamos el virus a la casa, llevamos el virus a las reuniones familiares. Así que definitivamente está eso. Del otro lado, yo creo que va a haber que desarrollar mejores protocolos de salud mental, porque aquellos que trabajan desde las casas, e incluso los que vuelvan a las oficinas, pero van a mantener algunos días desde la casa, pues es importante que puedan superar varios problemas que tienen que ver con, ahora mismo estaba viendo un estudio interesantísimo que indica que los jóvenes, la población más joven de empleados y la población más vieja de empleados son los que más se han afectado emocionalmente por el trabajo desde la casa. Y hace sentido cuando uno lo ve, porque esos son dos grupos para los que la socialización ocurre mayormente en la oficina. Y con sus compañeros de trabajo. Entonces se han visto privados de eso. El grupo intermedio de edad, pues ese es el que está criando los muchachos. Ese está enfocado en la familia, tiene la casa llena y no tiene tiempo para sentirse solo. Quizás echa de menos un poco el respiro que representaba la oficina, pero entonces estos dos extremos que reconocen haber tenido sentimientos de tristeza, de soledad, pues es algo con lo que hay que trabajar. Claro, entonces no se puede subestimar el valor de ese encuentro frente a la máquina de café, no solo para socializar, sino también para resolver problemas del mundo, del escenario laboral, ¿no? Correcto. Incluso yo siempre valoraba muchísimo los recesos de almuerzo porque eran una oportunidad de sentarme con otros compañeros a discutir casos interesantes o situaciones interesantes que encontrábamos. Ese espacio no está, ese espacio de intercambiar curiosidades intelectuales, eso no está en el trabajo a distancia. Yolanda, pasando a otro registro y entrando ya en la última etapa de la conversación, ¿tú crees que las circunstancias actuales del COVID, lo que se ha dado, ¿verdad?, en cierto periodo con respecto a la necesidad de trabajadores, va a llevar a una mayor automatización de funciones? Pienso, por ejemplo, en el caso de la empresa Kikwet, que en agosto del 2021 empezó a automatizar el trabajo del sellado de las empanadillas, las sabrosas empanadillas que ellos producen. Empezaron a automatizar eso. ¿Tú crees que eso es algo que va a continuar ocurriendo? Mi respuesta rápida es sí, definitivamente, porque en este mundo tan cambiante, solo los más fuertes y los más previsores van a sobrevivir. El cambio climático nos va a seguir trayendo sorpresas. O sea, vamos a seguir enfrentando situaciones que no conocíamos y para las que no estábamos preparados. Ya hemos visto huracanes de unas categorías catastróficas, hemos visto terremotos, estamos viendo pandemias, vamos a seguir viendo, sabrá Dios cuántas otras cosas. Así que las empresas, los patronos que decidan prepararse para continuar las operaciones de sus negocios donde están, en la casa, esos son los que van a sobrevivir, los que puedan mantener la continuidad de sus negocios. Así que para el gobierno, para la empresa privada y las organizaciones sin fines de lucro, es importantísimo desarrollar esos planes y los escenarios bajo los cuales y las condiciones bajo las cuales prestarían sus servicios u operarían. Claro, de todas maneras hay una cantidad de servicios, ¿verdad?, que lo complican más, los restaurantes, el trabajo artístico, la industria cultural, ¿verdad?, que se ha visto particularmente afectada. Mencionabas hace un rato, o te comentaba, quiero decir, sobre el asunto del momento crítico en el que se hacía difícil reclutar personas para regresar a las diversas disciplinas del trabajo. Leyendo, ¿verdad?, y estudiando para esta conversación, vi que a través de la historia de las pandemias y las plagas, ¿no?, remontamos al 1340, por ejemplo, para acá, con la peste bubónica, los distintos tipos de influenza, etcétera. La tendencia, curiosamente, ha sido a que luego de que estos eventos se dan,
había una tendencia al aumento en los sueldos de los trabajadores. Quizás porque era más difícil conseguir personas y era una manera de convocarlos. No sé si tú consideras que eso en el futuro sería algo que podría estar ocurriendo en Puerto Rico para promover y convocar a mayor personas a regresar al mundo del trabajo. Yo creo que sí, yo creo que sí, y ya lo empezamos a ver con algunas empresas de comida rápida que empiezan a elevar sus salarios y a ofrecer beneficios que antes no le ofrecían a los empleados. Yo creo que ya era tiempo. El empleado puertorriqueño promedio ha trabajado en unas condiciones muy duras. Mantenerse en trabajando y como digo yo, sobre la tierra, pagando contribuciones, siendo un ciudadano ejemplar, es muy difícil en Puerto Rico. Lo fácil es irse a la economía informal. Lo fácil es coger todas las ayudas del gobierno y generar algún dinerito adicional fuera del radar, porque el que trabaja y rinde las planillas y hace y cumple con todas las obligaciones, el salario no le alcanza, el salario no le alcanza y la vida es muy dura porque no cualifican para las ayudas, no le van a dar un vale para una vivienda, tienen que pagar la vivienda como la pagamos todos los demás, entonces es muy costosa. Así que yo creo que sí, que tiene que pasar, si queremos en Puerto Rico tener una mano de obra como la que tuvimos antes, profesional, altamente cualificada, hay que pagarla, hay que pagarla. Yolanda, el problema de la quemazón, del burnout en el trabajo, ¿tú crees que se podría acrecentar en este escenario de la labor híbrida, a distancia y presencial combinada? O sea, ¿se podrían dar más casos de quemazón en el espacio laboral o crees que se darán los ajustes necesarios? Me parece que van a haber los ajustes necesarios eventualmente. O sea, quizás ahora a corto plazo la gente va a estar un poco quizás desorientada en cómo administra los dos cambios, el cambio de modalidad, ¿no? Pero una vez se desarrollen los adiestramientos, se le dé la capacitación tanto a los empleados como a sus supervisores de qué es lo que hay que hacer y esperar desde en el trabajo a distancia, me parece a mí que no debería, al contrario, yo pensaría que puede resultar en un alivio, sobre todo a la mujer trabajadora, que va a tener la oportunidad de no salir de la casa más que a llevar quizás los niños al colegio y regresar y trabajar desde la casa. O sea, que ese tipo de oportunidad de trabajar desde el hogar puede ser muy beneficioso para la mujer trabajadora, pero de nuevo, hay que adiestrar, dar las destrezas de cómo se maneja ese tiempo para que no se convierta ni del lado del empleado en un horario de trabajo extendido que no termina, ni del lado del patrono en una pérdida de tiempo. Finalmente, Yolanda, ¿tú crees que este modelo híbrido de trabajo va a trascender el periodo intermedio, ¿no?, de salida de esta epidemia del COVID-19? O sea, esto va a ir mucho más allá, que llegó para quedarse. Me parece que sí, no va a ser tan amplio como nos gustaría que fuera. Ya habían algunas empresas que venían tímidamente acercándose a esto antes de la pandemia, por ejemplo, farmacéuticas que le daban un día al mes a los empleados para que trabajaran desde la casa. Yo creo que esto vino para quedarse porque en todas estas decisiones siempre tiene que haber una ganancia. Y para el patrono que no quiere seguir alquilando o pagando más espacio físico, más pies cuadrados de oficina, pues es ventajoso no tener a todo el mundo a la vez, porque entonces los cubículos se pueden alternar, el mismo cubículo lo pueden usar dos empleados que no coinciden, porque unos están en la casa y otros están en la oficina. Así que hay unas ventajas económicas para el patrono y definitivamente pues para el empleado también hay unas posibilidades de ahorro, de evitarse los tapones, de evitarse, de reducir un poco el gasto de gasolina. Así que yo creo que sí, que esos factores pueden hacer
atractivo que continúe en algunos espacios el trabajo a distancia. Yolanda, muchas gracias por atender y aceptar esta invitación. Ha sido realmente una conversación apasionante. No sé por qué tengo la impresión de que en el mundo del trabajo, estos cambios que ha precipitado todo este asunto de la pandemia han sido particularmente importantes y habrán de serlo en el futuro. Muchas gracias por aceptar la invitación. Un placer, un placer. Bien, amigos, amigas, gracias por conectarse a Departamento de Retornos, un podcast sobre el futuro en la era post-COVID-19. Departamento de Retornos es auspiciado por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, el National Endowment for the Humanities y el Fondo para Sostener las Humanidades durante la crisis del COVID-19 del Plan de Rescate Estadounidense conocido como SHARP por sus siglas en inglés. Será hasta la próxima.